así que me quedamos por cuarentena, así que era como obvio. Era como, ya. Muy bien, jóvenes, ahí tenemos la introducción, ¿cierto? Bienvenidos a nuestra clase, que espero que la pantalla sea grande. Ahí está, muy bien. Y vamos a comenzar enseguida con nuestra clase. Bienvenidos a nuestra 12ª clase de Ciencias Sociales. He descontado las clases que hemos hecho repaso y las que hemos hecho de prueba, por eso son más. Pero como clase, llevamos 21. Estaba viendo mi cuaderno y empezamos como en mayo. Dios me libre, tanto tiempo ya. Digo, al tiro, ¿cuándo fue nuestra primera clase? Me pasé. Nuestra primera clase, como empezó el lunes 11 de mayo. Imagínense, estamos en noviembre ya. Una buena cantidad de tiempo. Ya. Entonces comenzamos, chiquillos, con nuestra clase 21 de Ciencias Sociales, construcción de una identidad mestiza. Vamos a partir entonces con nuestro módulo, que es el módulo 1, construcción histórica de la sociedad, unidad 1, construcción de una identidad mestiza, y las páginas 33 a la 44. Son pocas porque traté de agrupar el contenido que fuera como armónico, no que pasáramos tanto contenido si no le van a entender. Tratando de pasar los temas justos, ya para que calcen con el desarrollo de la clase. No me volví loca haciendo PPT, ¿para qué? Sí. Aquí tengo a la señora Pilar, que bueno que se va a incluir a la clase. Buenas tardes, señora Pilar, un gusto verla. Me alegra tener una gran concurrencia. ¿Ya? Así que vamos a continuar. Ahí tenemos el objetivo de la clase, es que vamos a comprender que la llegada de los españoles ya existía un importante número de pueblos que se habían desarrollado y habitaban el territorio, y vamos a identificar en nuestra cultura rasgos heredados de la cultura española y de los pueblos indígenas. Activamos entonces nuestro conocimiento previo. Van ustedes a ir entonces a la página 32 y van a leer un pequeño texto que aparece ahí. Lo vamos a leer como tomándolo como base de lo que hicimos en la clase pasada, como una pequeña retroalimentación, ¿cierto?, de lo que hemos estado desarrollando con los pueblos originarios, y vamos a tomar esto, ¿ya? Que es un texto, ¿cierto?, de la revista Ser Indígena, ¿ya? Ustedes lo tienen aquí proyectado en su celular, en su tablet, donde lo estén viendo en el computador, y yo lo saqué del libro. Es tal cual el texto que ustedes tienen en el libro, y lo vamos a proceder a leer para poder ver las preguntas que corresponden a este texto. Dice: analice. Los Cahuéscar, hombres y mujeres, sabíamos nadar. Los niños también aprendían. Se comenzaba en la orilla del mar, de a poco avanzando hasta llegar a lo profundo. Nadábamos moviendo los brazos hacia adelante y los pies hacia los costados. Las mujeres también lo hacían así. Ellas aprendían a bucear. Se tiraban al agua como buzos ranas, se sumergían pataleando, se tiraban desnudas y después, cuando salían, se ponían la ropa. No se enfermaban, no sé qué es lo que tenían, no les venía resfrío, nada. A veces se tiraban al agua con el tiempo nevando y escarchando. Claro, entonces había mariscos. Un texto, ¿cierto?, que aparece, como les digo, en la revista Ser Indígena, que es como un testimonio, ¿cierto?, de algún cahuéscar que, entrevistado en algún momento, dio este pequeño como testimonio de que se metían al mar con frío, y pensando de que el mar que tenemos es helado, y más encima en invierno, más al sur, es más helado todavía. Ya de pensarlo me da frío. ¿Ya? Miren, primera pregunta. ¿Cómo era la relación de los cahuéscar con el medio ambiente de acuerdo a lo que se puede observar en este relato? Lo vuelvo a poner. ¿Cómo creen que era la relación de ellos con su medio ambiente, con lo que los rodeaba? ¿Cómo creen que ellos lo hacían? La última parte, la última frase nos da, el último punto seguido nos da una luz. Claro, entonces había mariscos. Recuerden que ellos eran nómades, ¿cierto? Que andaban por los canales del sur buscando su alimento. Ellos lo hacían para vender, para comercializar, para guardar, o lo hacían para subsistir. Yo creo que va a subsistir. Ya. Por lo consiguiente, ellos guardaban. Profe. Dígame. ¿Ah? Dígame, ellos guardaban, ellos se guardaban o no, porque si vemos de que ellos que sacaban mariscos, ¿cierto?, del mar, ustedes dicen que ellos sacaban para poder subsistir, entonces ellos no guardaban,
Por lo consiguiente sacaban lo que iban a comer y el resto del marisco que estaba en el mar lo dejaban ahí. ¿Qué pasa cuando yo hago eso con el marisco? No lo sobreexploto, por ejemplo. Cuando no estoy todo el tiempo sacando mariscos. ¿Qué le pasa al marisco? ¿Le pasa, eh, no sé, cosas positivas o negativas? Positivo. Claro, Positivo. porque sí, porque yo voy dejando el marisco tal vez más chiquitito, la recién, no sé, pues, estoy inventando, no sé, no soy marisco, no sé cómo se vivirán los mariscos, pero yo sé que si yo saco todo el marisco, no dejo para que haya renuevo. No se pueden reproducir, no se puede volver a poblar ese sector donde ellos sacaban mariscos. Se sacan solamente lo que pueden consumir, quedan otras especies de mariscos, otros individuos de mariscos para que ellos puedan, ¿cierto?, reproducirse y haber después una nueva desarrollo de mariscos en la zona. Entonces ellos eran como muy respetuosos con el medio ambiente porque solamente consumían lo que necesitaban y por lo consiguiente, ¿cierto? Eh, no sobreexplotaban, ¿cierto?, los recursos naturales. Esa puede ser una buena respuesta, ¿eh? Respetaban el medio ambiente, ¿cierto?, consumiendo lo que necesitaban y por lo consiguiente ahí tenían, ¿cierto?, el cuidado medioambiental. Segunda pregunta, ¿por qué cree usted que es importante evitar que las experiencias de nuestros pueblos originarios sean olvidadas? ¿Por qué es importante preservar las costumbres, el idioma, la cosmovisión, su religión, digámoslo, aunque no es una religión en sí, pero su creencia? ¿Por qué es importante preservarla? ¿Por qué es importante que no se olvide? Por las raíces. ¿Ya? Ya, sí, por las raíces, perfecto, muy bien. Sí, sí, porque son parte de nosotros y nosotros también somos parte de la naturaleza. Entonces, si yo conozco mi creencia y conozco mi cultura, voy a tener también la mirada cultural que tienen nuestras culturas ancestrales, ¿no? No, como por ejemplo el mundo mapuche Bueno, que en están todo con... caso, buenas ¿Sí? tardes, Dígame. profe, disculpe. No, dígame más, hable nomás. Comente nomás, dígame, ¿qué quería decir? Dígame, ¿qué quería comentar? ¿No? ¿Sí? ¿Yo? No, ¿Sí? nada, quería saludarla porque me Ah, metí en la clase sin saludar. hola, ¿cómo está, señora Pilar? Ya, como les digo, entonces nuestros pueblos originarios, ¿cierto?, tienen una Sí, es mirada, que llegué un poquito más tarde. no se preocupen, no fue ni tanto tampoco, fue unos minutitos nomás, se puede aceptar eso. Ya, como les digo, los pueblos originarios tienen una mirada con la naturaleza. Por ejemplo, en el mundo mapuche, cuando van a consumir algo, le piden permiso a la naturaleza. No sé muy bien, sé que se pide permiso, si por ejemplo van a hacer el famoso huetripanto, que es como la nueva salida del sol dentro del mundo mapuche, ellos le piden permiso al canelo para sacar una ramita, le piden, le convían a la tierra, ¿cierto?, el mudai que están comiendo, Ok. ¿ah? Claro, entonces es súper importante mantener esa mirada porque esa mirada no es primitiva, es ancestral. Y mantener lo que somos, como lo que tenemos como herencia también nos hace ser hoy en día un grupo humano distinto, que tiene otros valores, que tiene otras miradas, que tiene eh, otras sensaciones respecto de lo que es el entorno, para que no se pierdan, por ejemplo, tantas tradiciones como el Huetripantu, que a los niños no les dé vergüenza decir yo soy mapuche, yo soy huilliche, yo soy cahuéscar, aquí yo soy del norte, que no pierdan eso porque en el pasado a la gente le daba vergüenza decir que tenía una ascendencia indígena. Hoy en día no, hasta en los colegios se hace un acto cultural, no es el huetripanto en sí, pero se valora que los chicos, hasta los niñitos más rubios de los colegios los visten como mapuche. Entonces así generamos respeto por las culturas que son propias del continente y también generamos una conexión con, con nuestros antepasados. Para aquellos que tengan ascendencia y que no se sientan ofendidos ni se sientan mal, por ejemplo, o que se sientan avergonzados de lo que son. Porque es muy valorable ser mapuche, ser indígena. Más aún en un A mí país me, que estamos... Sí, dígame. que a mí me ha dado gusto, por ejemplo, hay lolitas que andan con su vestimenta, Ujú. que da gusto verla, o sea, no se avergüenzan de usarla hoy en día, pues, Sí, po. Hasta porque yo me vestí. se estaba perdiendo. Sí, pues el idioma se estaba perdiendo. Algunos jóvenes no saben hablar mapudungún. Porque a Muchos la lo gente... saben, Sí, pues. Y es un idioma complejo, ¿ah? No es fácil de aprender. No es sí. fácil de aprender. Hay que aprenderlo de chico para que tengas un... Si lo aprendes de grande te cuesta más porque hay muchas cosas que... Porque yo tuve una profesora que no era mapuche y quería aprender mapudungún porque ella hacía la cátedra de historia indígena, pero nunca pudo.
porque es muy complejo, es muy difícil el mapudungun, incluso dicen que es más difícil que el inglés, imagínense. Ya. Sí, yo encuentro hermosa esa cultura, la cultura Eh, mapuche. sí, hasta yo cuando hemos tenido en el colegio la celebración de Huetripantu, hasta yo me he vestido mapuche, con la vestimenta mapuche. Ah, le pido disculpas a los que son mapuche que no se sientan ofendidos, como para mantener cierto, como para sumarme a la celebración, más que nada por eso. Ya. Nuevo conocimiento, descubrimiento y conquista de América. Aquí nos metemos en camisa de once varas. Aquí entramos en tierra derecha con nuestro contenido porque es importante esta parte, ¿ya? No quiero, aquí vamos a trabajar un elemento súper importante que es esto, el descubrimiento de América. El libro me deja. ¿Cómo se le puede llamar? ¿Descubrimiento de América o conquista? ¿No? Bueno, se puede ver que este hecho tiene distintas miradas. Tiene distintas miradas, tiene distintos, ¿cómo es que se llama? Formas de interpretar este hecho, ¿ya? ¿Por qué? Porque para los europeos es descubrimiento, porque ellos no conocían Europa, no conocían América. Y ellos pensaban, ¿ya? La cosmovisión de los europeos y sus descubrimientos geográficos, sus mediciones de la Tierra, pensaban que era más chica, ¿ya? Entonces nunca se les pasó por la cabeza que era más grande de lo que ellos pensaban y que había un continente entre ellos y Oriente dando la vuelta hacia el oeste. La otra vuelta, no la vuelta al sol. Pensaban de que no existía América, no la conocían, ¿ya? Para el indígena es otra mirada, es otra interpretación del hecho, para ellos es una invasión a sus territorios, ¿cierto? Y a su forma de vida por personas que son ajenas, ¿cierto?, al continente, donde se impone, ¿cierto?, una cultura distinta, donde también se intenta borrar la cultura ancestral, ¿ya? Hay otra mirada también que es el de encuentro entre dos mundos diferentes. Hasta antes, ¿cierto? En el pasado me acuerdo que incluso en el calendario decía 12 de octubre, descubrimiento de América. Si hoy en día se ponen a ver los calendarios, dice encuentro de dos mundos. Tiene esta mirada, una mirada de aporte, ¿ya? De ambas culturas para construir una cultura nueva que es la mestiza dentro del continente, ¿ya? Tenemos ahí las tres miradas. Sin embargo, estas miradas, ¿cierto?, tienen un pequeño gran problema. ¿Por qué? Porque una es de descubrimiento para los europeos, la otra es de choque que los indígenas, y otra es un encuentro. ¿Mm? Yo creo que de las tres podemos sacar la mirada completa, global, porque estas tres miradas son, esta mirada de acá y la de acá tiene que ver con la mirada propia del mundo, de los dos mundos que se encontraron. Esta de acá es como una mirada externa al encuentro de estos 12 mundos, del español y del indígena, ¿ya? ¿Por qué llegaron los españoles a América? Hay muchos motivos. Yo agregué dos que están acá abajo. Estos no salen en el libro, pero yo los agregué porque son parte importante también para explicar qué les pasó a los españoles, que se les ocurrió dar la vuelta al mundo para el otro lado. Ellos siempre iban hacia Oriente. Si yo veo el mundo, estoy afuera del mundo, lo miro de frente, si voy al espacio y miro el planeta Tierra de frente, los españoles iban hacia la izquierda, ¿ya? Así de simple. Siempre sus viajes se lo hacían hacia ese lado, hacia la izquierda, o tal vez hacia el sur cuando ya descubrieron África, ¿ya? Y lo que aparece en el texto, lo que tienen ustedes acá anotado en la parte de arriba. Tienen los motivos comerciales para este viaje, para esta llegada a América. Constantinopla, que es la ciudad que sale nombrada aquí en el texto, es una ciudad muy importante, incluso una de las más antiguas del mundo, que era una zona de paso entre Europa y el lejano oriente, entre la India, la China, las especies, la seda, entre la India con su cúrcuma, con su curry, con todas esas especies que para el europeo eran súper importantes, porque, les vuelvo a repetir, otros momentos también les he dicho, la alimentación europea era fome. Ojo, les repito, la alimentación europea era fome, porque, por ejemplo, la papa es americana, el tomate es americano, la palta es americana. Ellos tenían otro tipo de productos, tenían el trigo, la cebada, los derivados de la harina, qué sé yo, la carne, pero no conocían otros elementos, entonces para ellos poder también variar y mejorar su alimentación requerían especias de otro lado del mundo, que también eran muy caras por el costo del viaje, ¿ya? Esta ciudad, que se llama Constantinopla, fue tomada por los turcos otomanos, que era una gran pueblo que era guerrero, ¿cierto? Que también quería tener el dominio del mundo en aquel entonces. Por lo consiguiente, se acabó este deseo de comerciar con el lejano oriente por esa ruta, que era una ruta terrestre, ¿ya?
Yo agregué dos cosas más que no aparecen en el texto, que son los motivos científicos y los motivos religiosos. ¿Por qué motivos científicos también se pueden sumar a esta clase? Porque en aquella época en que los europeos empiezan su etapa exploratoria, empezaron los avances en la navegación muy importantes en Portugal, para qué decir, Enrique el Navegante, que fue rey de Portugal en aquellos años, un poco antes de lo que Cristóbal Colón pudo trabajar con los reyes de España, este rey de Portugal. Él creó una escuela de navegantes. Era como que la gente que quería ser, los hombres que querían ser marinos, iban allá a educarse, a mirar las estrellas, a conocer las constelaciones para guiarse en el mar de día, de noche, a trabajar con las velas. Trabajó mucho eso, ¿eh? Aparte que también se mejoraron mucho las embarcaciones para poder navegar, y se trabajaron con otros instrumentos que antes no existían. Por ejemplo, de esta época es la brújula, el astrolabio, qué sé yo, que son elementos que hoy en día están obsoletos por el GPS, pero si no hay GPS, tenéis la brújula, ¿ya? Y también había un motivo religioso, porque se quería extender la fe cristiana más allá de las fronteras europeas. No se podía Oriente, porque en Oriente estaba ya muy afianzado lo que es la religión islámica, ¿ya? Tampoco se podía en África, porque África estaba recién siendo conquistada, colonizada por los europeos. Entonces se quería extender la fe cristiana hacia otras partes del mundo, ¿ya? Por lo consiguiente, Cristóbal Colón, que es uno de los tantos navegantes que hubo en esa época, ¿ya? Es uno, hay muchos más. Rafael Elcano, Hernando de Magallanes, que vino después, ¿para qué decirlo ya? Él proponía, Cristóbal Colón, que es un navegante italiano de la ciudad de Génova, ¿ya? Buscaba financiamiento para su expedición, y él tenía la idea de que se podía llegar al oriente cruzando el Océano Atlántico. O sea, Colón pensaba que desde España podía ir hacia la derecha, ¿cierto? Y poder llegar hasta lo que es, hacia la izquierda. Podía ir hacia la izquierda para poder llegar a, no sé, por la China, la India. ¿Ah? Él pensó eso. Lo que pasó es que se le atravesó un continente entre medio, porque él pensó que la Tierra era más chica y la Tierra era mucho más ancha. Así que había un continente entre medio, no era solo agua. Y él llegó a las islas de Santo Domingo, en el Caribe, ¿cierto? Que corresponde a parte de lo que es América. ¿Cómo se llevó a cabo esta conquista de América? Aquí Colón descubre América. Él nunca supo que llegó a América. Ojo con eso. Él nunca se dio cuenta que llegó a América. Es más, en sus escritos, Colón juró de guata, aunque suene fea la palabra, que él había llegado a Japón, a lo que se conocía en aquellos años, más de 400 años atrás, como Zipango. Él juraba de guata que los indígenas, ¿cierto?, de Centroamérica eran japoneses. Nunca había estado en Japón tampoco, entonces no tenía la contraparte para decir, si son, no tenía idea. Muchos años después se dio cuenta, Américo Vespucio, ya otro navegante que era portugués, él se dio cuenta, no, esta cuestión no es la India, no es China, no es Japón, esta cuestión es otra cosa. Y por eso es que América se llama América, ¿ya? Por Américo Vespucio, que él sí se dio cuenta que era otro continente, ¿ya? Entonces, ¿cómo se lleva a cabo esta conquista de América? Luego del descubrimiento de Colón, ¿ya? Colón llevó gente, llevó especias a Europa, llevó, no sé, escritos, un montón de cosas que él hizo en sus momentos de exploración en lo que es el Caribe, ¿ya? Y entonces, dijo, como había financiado esta empresa de conquista de la corona española, dijeron, buena, tenemos un continente entero para nosotros. ¿Ya? Entonces fueron los españoles los que se dedicaron, ¿cierto?, a poder desarrollar esta empresa, porque fue una empresa privada. La empresa de conquista de América fue una empresa privada, se privatizó. Desde un principio estábamos privatizados, ¿ya?, para que les quede claro. Desde un principio estábamos privatizados como la empresa de conquista, ¿ya? No lo hizo el rey en sí, sino que se le dio la idea a otras personas. ¿Cómo fue eso? ¿Ya? Hay que decir primero que nada que en Europa las personas eran catalogadas por estamentos sociales, que es distinto a clases sociales. ¿Por qué? El estamento social lo daba tu nacimiento. Si tú nacías pobre, morías pobre. Si tú eras hacendado, morías hacendado. Si tú eras, no sé, cuidabas los cerdos, morías cuidando cerdos. No había mayor posibilidad de ascender socialmente. Había alguna posibilidad de promoción por méritos extraordinarios. Así, por ejemplo, muchos llegaron a América, ¿ya? Llegaron españoles a nuestro continente sin ningún rango social, o sea, llegó el puro
pellejería de España acá a América. Llegaron artesanos, hidalgos, alguno que otro sacerdote en un principio para esta expansión de la fe cristiana, como les decía, y también llegaron muchos fugitivos, muchas personas que tenían antecedentes penales. Estos, ¿cierto? Estos personas que llegaron acá, ¿cierto? Estos artesanos, estos hidalgos, estos fugitivos, tenían que ellos financiarse la empresa de expedición, ¿ya? A cambio, cuando llegaban acá a América y podían darle parte al rey a través de alguna carta, ¿cierto? Recibían múltiples beneficios. Por ejemplo, años después fue esto, sí, cuando llega Pedro de Valdivia, ¿cierto?, a nuestro país, para ser el contraparte, él termina siendo capitán de conquista. Tiene un pobre pelagato en España, ¿no? ¿Para qué andas con cosas? Ojo, si uno va a España y pide ir a la casa, no sé, de Pedro de Valdivia, de Almagro, no sé ni idea, no están ni ahí. ¿Para qué se van? Este proceso de ocupación y asentamiento se consolidó a partir de lo que se llama la conversión a la fe católica y la conquista a través de las armas, o sea, llegaron con la espada y la cruz, acá al continente americano, ¿ya? ¿Cómo se administró nuestro territorio? A través de virreinatos, ¿ya? Nosotros pertenecíamos al virreinato del Perú, ¿ya? Que se creó después por un fin netamente, ¿cómo decirlo? Con un fin netamente administrativo y también en gobernaciones, ¿ya? Los pueblos que más fácil fueron conquistados en este caso fueron los aztecas, los mayas y los incas. ¿Por qué? Porque ellos tenían un poder central. Si yo descabezo el poder central, el resto del imperio se iba abajo. Así fue como pasó en ¿cómo es que se llama? En lo que son las grandes civilizaciones americanas, ¿ya? También se crearon nuevos nexos de poder a través del matrimonio, como le pasó a Francisco Pizarro allá en México, que también ese era otro dirigimiento más, pero llegó a ser cierto emperador ahí del gran imperio azteca. En Chile, la empresa de conquista no fue fácil. Antes de que llegara Pedro de Valdivia, vino otro caballero más, que es Diego de Almagro, pero este la hizo mal, pues. Cuando vino a hacer su empresa de conquista, ¿cierto? Ya pudo financiarse y pedirle permiso al virrey del Perú en aquel entonces, o al que estaba a cargo todavía, pero no era virreinato. Pero cuando ya llegó, ¿cierto?, a la zona de Cusco, que era que era la más importante en Perú y en esta parte del continente, él, muy pavo, no conocía tampoco, poco conocedor del territorio, se vino a Chile por la cordillera en invierno, y vio que aquí no había mayor riqueza, porque acá no había riquezas como oro, ni plata, ni piedras preciosas como en otras partes del continente. Se volvió el pobrecito por el desierto, pero en pleno verano. Entonces, como que no fue muy buena su empresa conquista, y dijo, no, esta cuestión no, chao, no vuelvo más allá. Y renunció a tener esta empresa de conquista que él había pensado tener acá en Chile. Había un poco de oro en la zona del Margamarga, en Viña del Mar, pero era menor en comparación al resto del oro que había en México, no sé, por la península de Yucatán, en el mismo Perú, ¿ya? Muchos no les resultó así. No, muchos llegaron acá a Chile y dijeron, Chile no tiene una cuestión. Encima teníamos guerreros, pueblos indígenas que eran belicosos, como los mapuches, peor todavía, ¿ya? También, ¿cierto? Uno de los elementos que ayudó a este tipo de empresa de conquista fueron los yanaconas, que eran indígenas, ¿cierto?, que entre comillas trabajaban para el español, lo llevaban con los caminos para ver cuáles son los caminos más importantes, para trasladarse de un lugar a otro, dónde estaban los asentamientos humanos más importantes. Por ejemplo, que en Chile los yanaconas, ¿cierto?, de la zona norte, llevaron a los españoles a través de lo que era el camino del Inca, que hasta el día de hoy se puede recorrer en las zonas norte de Chile, que eran rutas que ya tenía el imperio Inca determinada dentro del territorio chileno. Recuerden, parte del norte de Chile, ¿cierto?, hasta mediados de la zona central, fue parte del imperio Inca. Diego de Almagro, ahí tenemos al caballero que se le ocurrió venir para acá y que no vino como correspondía. Fue el primer español en emprender la conquista de Chile. Tuvo un viaje duro, ya como le dije, porque se vino por la cordillera en invierno, perdiendo muchas vidas, ¿cierto?, de sus soldados que le había contratado, soldados entre comillas. Llega a Copiapó, a lo que es la zona del Valle de Copiapó, en febrero de 1536. Encontró un territorio pobre y con indígenas que pusieron resistencia al mapuche. Por eso regresa a Perú, lo cual da mala imagen del territorio para el resto de las personas que se querían aventurar hacia el sur del mundo. Eso sí, llega Pedro de Valdivia, que decide emprender la conquista a las tierras, ¿cierto?, que somos nosotros al sur de Perú, llega al Valle del Río Mapocho en 1540 y funda la primera ciudad acá en Chile,
que se llama Santiago del Nuevo Extremo, o en algunos textos como dice Santiago de Nueva Extremadura, el 12 de febrero de 1541. Es la ciudad más antigua de Chile. Es la primera ciudad como ciudad, fundada, ¿cierto? Al lado, ¿cierto?, del Valle del Río Mapocho, ¿ya? Entonces, ¿por qué se llamará así Santiago del Nuevo Extremo? Les voy a decir. Pedro de Valdivia le pone Santiago porque España está bajo, ¿cómo decirlo para que suene, para que se entienda? El patrono, religiosamente hablando, de España es el apóstol Santiago, uno de los apóstoles que anduvo con Jesús, ¿cierto? Desde el punto de vista religioso. El patrono de España, ¿cierto?, es Santiago. En nuestro continente hay como 200 ciudades que se llaman Santiago, por ese mismo motivo. Aquí el español que llegaba acá le pone Santiago a un lugar, ¿ya? ¿Y por qué del Nuevo Extremo? Porque Pedro de Valdivia, aquí está mencionado, él viene de la zona de Extremadura, en España, ¿ya? Por eso le puso Santiago del Nuevo Extremo. Desde este punto, entonces, la ocupación española se consolida a partir de la fundación de fuertes y ciudades. Ojo, la segunda ciudad más importante de Chile es La Serena, que vino un poquito después de esta fundación de Santiago. Ahí en el libro, ¿cierto?, aparece cómo se fue dando, ¿cierto?, el descubrimiento y conquista de Chile a partir de una línea de tiempo. Tenemos el Chile prehispánico, ¿cierto? En 1536 llega Almagro a Chile, después, un poquito años después, viene Pedro Valdivia, y viene un proceso largo de casi 100 años, o un poco menos, de descubrimiento y conquista. 200 años más o menos de colonia, y podemos tomar como hito para ese momento el levantamiento indígena de Curalaba, ¿ya? Estos nombres que aparecen Curalaba, Poquindo, Manquehue, son nombres indígenas, tampoco, ¿ya? Cuando hablan de Manquehue, de Vitacura, ¿ah?, son nombres propios de indígenas que vivían en esas zonas en Santiago, para que ustedes tengan ese conocimiento, ¿ya? En 1810 se desarrolla, ¿cierto?, el primer cabildo abierto, por otros motivos, lo vamos a ver en la próxima clase, y tenemos después la independencia y nuestra organización como país, que fue bastante difícil también. La historia de Chile es súper linda, chiquillos, a mí me gusta esta parte de la historia, me gusta, me llama, me tira, me gusta mucho. Y vamos a terminar, si no me equivoco, sí, con la encomienda. ¿Qué es la encomienda, chiquillos? Es una forma de trabajo que se impuso por parte del español sobre los indígenas americanos. Aunque en realidad se dice de que el indígena americano, por reglamento, ¿cierto?, de los españoles, de los reyes de España, junto con el papa de aquel entonces, que nos iban a esclavizar, bueno, sí fue una esclavización, pero como solapada, ¿ya? ¿Qué es la encomienda? Que nunca se le olvide este nombre. Es un derecho que el rey daba a determinados españoles, que se llamaban encomenderos, para tener a su cargo a un grupo de indígenas, los que debían pagar tributo al rey y al encomendero, a ambos, a través de su trabajo en servicios personales. Podían estar en lavaderos de oro, podían estar en, ¿cómo es que se llama? En fin, en cualquier labor que el encomendero les entregara, ¿ya? Fue un sistema de trabajo forzado para el indígena, ¿ya? A pesar de tener obligaciones de trato justo en el trabajo, de retribución equitativa, y que se evangelizara a los encomendados, al indígena, ¿ya? Fue bastante obligado. Modelación, voy a abrir los micrófonos y vamos a empezar a trabajar. Esto no es tan largo. Somos 4, pero somos los mejores, ¿cierto? Reinicia el audio, reinicia el audio. Dice, vamos a trabajar la modelación. Recuerde que la modelación es un ejemplo de actividad que no aparece en el libro, pero que nos va a ayudar a trabajar una parte importante de nuestro contenido, para que a ustedes les quede más claro todavía. Este es un texto un poco más tardío del contenido que estamos viendo, pero que nos va a ayudar. Es de Fray Bartolomé de las Casas. ¿Les suena? No. ¿Les suena conocido ese nombre? No. ¿Y cuando les digo Padre de las Casas? Sí. Ah, bueno, Padre de las Casas se llama esa comuna así por este fraile, que es un fraile capuchino, que él se le denomina como el primer proindigenista de nuestro continente, ¿ya? O por lo menos de esta zona del continente. Y él escribía esto a los reyes de España, ya en el 1791. Y él escribía esto: yo afirmo que yo mismo vi, lo escribe de su puño y letra, esto es un texto histórico, ¿ya?
se arregló un par de cositas para que se entienda, pero es un texto histórico. Yo afirmo que yo mismo vi ante mis ojos a los españoles cortar manos, narices y orejas a los indios e indias, sin propósito, sino porque se les antojaba hacerlo, y en tantos lugares y partes que serían largo de contar. O sea, lo que decíamos de la encomienda y de los malos tratos de los españoles hacia los indígenas no es mentira. Está determinado por aquellos que estuvieron en el momento y lo dejaron por escrito. Pregunta. ¿Por qué el padre Bartolomé de las Casas defendía con tanto ahínco a los indígenas? ¿Por qué creen ustedes que él defendía a los indígenas? ¿Qué sentía él por los indígenas? ¿Qué creen ustedes? Es una pregunta de opinión. Compasión, ¿Afecto? porque igual eran personas. Ya, compasión porque eran personas, afecto, ¿cierto? Porque eran hijos de Dios, se los estaba evangelizando, perfecto. ¿Alguna otra respuesta? Ya, bien. ¿Crees que el maltrato pudo conducir al exterminio de los indígenas americanos? El maltrato. Imagínense, te cortan manos, narices y orejas. Puede ser Sí. Sí, po. Sí. Con espadas, sin una, no sé. Ay, que te corte la nariz ya me da chinita, porque uno que es operado de la nariz, ya. Después les voy a contar esa historia, muy chistosa. Ya, pero, por supuesto, se diezmó la población tanto por la guerra, por los maltratos y por las enfermedades. ¿Ya? Estos maltratos, por supuesto, que hacían que al final el indígena sufriera, por ejemplo, el desangrarse. Te cortan una mano, no tienes cómo suturarte las venas importantes, te podías morir. Ejercicios en esto sí sale en el libro, página 34, léalo al tiro, sale un texto, vamos a trabajarlo al tiro. Este texto es de José Luis Martínez, el encuentro de dos culturas de Atahualpa y Pizarro en Cajamarca, ¿ya? Este texto más o menos toma en consideración un hecho que pasó en Perú en 1532, un poquito antes de la fundación de Santiago. Dice, el hecho ocurrió en Cajamarca, Perú, en 1532. En esta ocasión, un sacerdote comunicó a Atahualpa, que era el último gran emperador del Imperio Inca, ¿ya? Las verdades de Jesucristo, ¿ya? Que el Papa es su representante y que éste autorizó a España la conquista y conversión de aquellas tierras, por lo que debían convertirse en tributarios del rey de España, obedecer al Papa y abandonar a sus falsos dioses. Recuerden que los incas adoraban al sol, a la luna y a las estrellas. Atahualpa respondió que ellos eran libres y no querían tributar, que el Papa no tenía por qué regalar lo que no era suyo y que su religión era muy buena. Luego le preguntó al fraile cómo sabía que su religión era la verdadera, ante lo cual éste respondió que lo decía la Biblia, y se la pasó. Atahualpa la tomó, la abrió, la miró, la hojeó y la arrojó al suelo, diciendo que a él no le decía nada de eso. A continuación, Atahualpa y sus hombres fueron atacados, aun cuando andaban sin armas. Las preguntas que salen en la página 36, ¿ya? El texto está en la página 34 y las preguntas en la página 36. Reflexionemos sobre estas siguientes preguntas. ¿En qué ocasiones le ha tocado vivir una situación de incomunicación e intolerancia hacia otra persona? Ustedes que ya han visto en su vida, ¿han visto esta incomunicación, esta intolerancia en su vida cotidiana? ¿Ah? Como falta de respeto, ay, tú qué ibas a saber, no, tú estás equivocado, a pesar de que el otro está equivocado. ¿Les ha pasado? Sí. 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 Ahí ustedes en el libro pueden poner sí, con un jefe, ahí no hay para qué especificar mucho, pero una breve explicación, perdón, en pocas palabras. Segunda pregunta, ¿qué actitudes cree usted ayudan a comprender a otra persona a pesar de las diferencias? ¿Qué debo hacer yo para entender a otra persona que puede ser distinto a mí? Para darle una vuelta a la pregunta. La tolerancia. Perfecto, muy bien. La tolerancia, el respeto, la empatía. En las mujeres se habla mucho de la sororidad, ¿cierto? Ser Muchas veces solidario. no la hay. Sí. ¿Ya? ¿Y por qué la tolerancia se relaciona con la paz y la intolerancia con la violencia? Tolerancia es igual a paz. Intolerancia es igual a violencia. No sé si ustedes recién vieron hoy día las noticias, que hoy día en Viena atacaron una sinagoga. La sinagoga, para que ustedes sepan, es como la iglesia, es como el templo de los judíos.
Y de seguro fue un grupo que es antijudíos, antisemitas se dice. ¿Ah? ¿Eso será tolerancia o intolerancia? Intolerancia. ¿Y por qué la intolerancia se ve envuelta con se le asocia a la violencia? A mí, por mi pensar, yo entiendo que muchas veces que no entendemos las cosas y pensamos, como decir que los molestan las cosas, más que nada. Ya, me No tratamos de, molesta. Sí, sí, sí. no tratamos de entenderlas, sino reaccionamos y es así nomás. Por ignorancia, por desconocimiento, porque me molesta, porque no te quiero conocer y te quiero atacar porque eres distinto a mí, aunque puede que incluso, aunque sea distinto a mí, puedo aprender algo de ti. Alguien que sea distinto a mí, ¿por qué no he de conversar con él en una, no sé, tomándome un cafecito ahora que estoy tomando un cafecito? ¿Ah? ¿Por qué no podemos conversar? Eso es tolerancia. Y la tolerancia está relacionada con la paz. Y ambas cosas juntas hacen que yo tenga la capacidad de escuchar al otro, de aprender del otro, darle mi opinión con respeto y de escuchar la opinión de él con respeto. Puede que sean distintas, pero yo voy a tener la mirada completa para ambos lados, la mía y la del otro. Y el respeto. Que solamente suele pasar de repente también en el mismo trabajo de uno, po. Sí, pues. Cuando de repente, bueno, a mí me pasa, en mi caso, yo de repente, mi jefa me dice, ya Pili, porfa, trata tú de enseñarle a la chiquilla cómo se funciona el gas, Claro. porque con los Californ. Y yo veo la reacción de mis compañeras que no tienen la tolerancia y no les gusta que uno les enseñe. Entonces ponen la cara así como, ya, es como decir, ¿por qué tú tienes que saber más que nosotros? Y ahí me acaba de dar un ejemplo de otra cosa que se nos estaba yendo. La soberbia. Sí. ¿Qué va a saber esta si ya? ¿Mm? Eso es lo que pasaba con, por ejemplo, el documento que acabamos de leer de Atahualpa. El otro le dijo, no, mi religión es mejor que la tuya. No se dice que ahora entendemos que no hay ninguna religión por sobre la otra, no debería ser así. Pero la historia está llena de soberbia. Lamentable. Apliquemos. Página 44. ¿Cuál fue la colaboración de los españoles prehispánicos, o sea, con los pueblos prehispánicos con los españoles en la conquista? Hay una palabra, Yanaconas, que no se les olvide, pueden desde ahí partir la respuesta. ¿Cuál fue el impacto de la conquista española en la población indígena de América? Y después, investigue cuándo fue fundada la ciudad más importante de la región en la que usted habita. La más antigua, para que sepan, es Villarrica. Pueden poner la fundación de Villarrica y la de Temuco, porque ahí tenemos las dos ciudades más importantes. Incluso pueden poner también Angol. Búsquense la fecha y están listos con esa parte de la actividad. ¿Ya? No es fácil esta parte. Después, la evaluación que la puse yo, que después se las voy a enviar al WhatsApp porque me queda menos de un minuto. ¿Ya, chiquillos? Me despido porque nos queda menos de un minuto y se me va a acabar la clase. Esto se lo voy a enviar al WhatsApp, ¿ya? Como un documento. Igual esta parte es para que ustedes solamente hagan el trabajo mental de cuál fue el tema de la clase, qué cosa ya sabía, qué no sabía, qué me asombró, qué aprendí.